Bienvenidos a la presentación de las rodillas verdes de ST&G. Como se pueden dar cuenta, tenemos una gran variedad de rodillas que pertenecen a la familia de rodillas verdes. Repasemos brevemente cómo definimos altura de montaje. Es básicamente un estándar de la industria y se relaciona con el lugar donde la rodilla ocupa espacio dentro de la prótesis. Pero, ¿cómo determinamos la altura de montaje? Veamos la lámina. En la parte superior hay un adaptador de pirámide hembra. La altura de montaje va a empezar a contar a partir del punto donde este adaptador entra en contacto con la esfera de la rodilla. Fijemos ahora nuestra atención a la parte inferior. La altura de montaje se contará hasta la parte superior del tubo cuando éste se encuentre completamente insertado en la abrazadera del marco de la rodilla. Así que teniendo esto en cuenta, entremos de lleno a un análisis más profundo de nuestras rodillas. Empecemos con la L1311A. Esta es una rodilla de freno activado por peso, pero también tiene una función de bloqueo manual. El propósito de esta rodilla es para la fase de rehabilitación, para pasar de una rodilla con bloqueo a una rodilla de freno activado con bloqueo manual desactivado. Es de un solo eje, es muy sensible cuando se ajusta correctamente y se puede ajustar a medida que el paciente progresa. También tiene asistencia de resorte de extensión y se puede ajustar la fricción. Esto es comparable a otras rodillas en el mercado, pero la mayor diferencia es que la nuestra está aprobada por la PDAC y nosotros tenemos una carta que corrobora esto. También es de material de palanquilla, no está fundido, por lo que la durabilidad es mayor que la de algunas de las rodillas comparables que existen. Hablemos ahora de la alineación de esta rodilla. Es una rodilla de un solo eje y si miramos podemos ver la línea de peso del encaje versus el centro de la rodilla. Y el centro de la rodilla debe estar 10 milímetros más atrás de la línea de peso. También recomendamos que tenga un factor de seguridad incorporado de 3 milímetros. Solo agregamos un pequeño espaciador cuando hacemos la alineación de banco y cuando la persona vaya a pararse por primera vez, lo que sucede es que al sacar ese pequeño pedazo de espuma, va a hacer que la rodilla entre en extensión y se bloquee en extensión. Así que cuando la persona se para, la rodilla no solo se abrocha. Si miramos algunos de los ajustes en la L1311A, tenemos el tornillo de sensibilidad del freno, el cual está en la cara de la rodilla al flexionarla. Al girar el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj, se requerirá menos peso para activar el mecanismo de freno. Pero tampoco es conveniente ajustar demasiado ya que llegará al punto en el que no se podrá flexionar la rodilla, porque al flexionar la rodilla se estará activando el mecanismo de freno. Así que se requiere hacer estos ajustes de manera razonable. Ahora, por el contrario, si lo giramos en el sentido de las agujas del reloj, vamos a necesitar más peso para activar el mecanismo de freno. Así que dependiendo de cómo se ajuste, se tiene que hacer un seguimiento con el paciente para asegurarse de que el ajuste que se ha hecho es el correcto. También tiene ajuste de fricción y si miramos la imagen de la parte superior derecha, este tornillo será el de abajo.
y al girarlo en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues vamos a reducir la fricción. Y si lo giramos en sentido de las manecillas del reloj, vamos a añadir más fricción. Una vez más, no se debe ajustar esto demasiado. Se deben hacer pequeños ajustes a medida de que se avanza, porque un giro de 3 grados hará una gran diferencia. También tiene un asistente de extensión de resorte. Se tendría que quitar el tubo y simplemente girar el tornillo hacia la derecha o hacia la izquierda. Si se gira a la derecha se va a comprimir más el resorte y se obtendrá más asistencia de extensión. Si se gira el tornillo en el sentido contrario, pues vamos a reducir la tensión del resorte y tendremos menos asistencia de extensión. Así que lo que no queremos hacer es solo dar asistencia de fricción o de extensión, sino más bien ajustar ambas en coordinación de cómo funciona la rodilla. En la mayoría de nuestras rodillas de bloqueo manual hay una palanca de bloqueo y lo más probable es que también haya algunos tornillos de fijación para desactivar manualmente el bloqueo. De esta manera la persona puede progresar de una rodilla de bloqueo a una rodilla de funcionamiento regular. En este caso, la L1311A es una rodilla de freno activado por peso. Cuando se desactiva el mecanismo de bloqueo y ya no se necesita, pues sería bueno quitar el cordón. Si miran la foto, pueden ver el tornillo que está marcado por la letra A. Y este es más o menos el caso de todas nuestras rodillas de bloqueo. Hay un pequeño tornillo que retiene el cordón en la palanca de bloqueo. Simplemente se puede girar el tornillo marcado con la letra B con la palanca en posición de desbloqueo y apretarlo para que sostenga la palanca hacia arriba, retirar el tornillo A y así quitar el cordón. Revisemos ahora algunas figuras de alineación. Tenemos sugerencias de alineación para todas nuestras necesidades y si miramos esta rodilla en particular, que es la 1323, es una rodilla neumática de 5 barras con flexión en fase de apoyo. Esta sería la recomendación para la alineación. Basándonos en la línea de peso del encaje en las rodillas de 4 barras, siempre hacemos referencia al eje superior anterior. Por lo tanto, este será el centro en las rodillas de 4 barras. La línea de peso pasará por ese eje y luego bajará hasta el pie. Así que dependiendo del pie, necesitaremos acomodar la alineación de ese pie. Ahora bien, si tenemos un pie en el que la línea de peso no es estandarizada, entonces puede que necesitemos un adaptador de compensación para acomodar ese pie. Porque si inclinamos la rodilla demasiado en una dirección o en la otra, pues esto puede hacer que ésta se vuelva demasiado estable o inestable dependiendo del centro de rotación instantáneo, que es el que está indicado por ese punto rojo en la parte de arriba del diagrama con las letras IKC. Así que dependiendo de las 4 barras, ese centro instantáneo de la rodilla va a variar y cuando hay flexión en fase de apoyo, como nuestras rodillas de 5 barras, también va a variar dependiendo de cuánta compresión se obtiene en ese mecanismo de flexión. Ahora aquí tenemos la L1321. Es nuestra rodilla simple de 4 barras de bloqueo manual. Es una rodilla nivel K2.
Hay diferentes soportes disponibles para todas nuestras rodillas verdes que tienen soportes intercambiables. Y si observamos notaremos que habrá un perno de montaje. Si hay un perno de montaje para la montura, entonces lo más probable es que se pueda intercambiar o usar un adaptador Lotus o una pirámide macho. Esta rodilla tiene un bloqueo manual que también se puede desactivar. Tiene ajuste de fricción y tiene asistente de extensión de resorte. Las monturas, por ser intercambiables, entonces permiten el deslizamiento AP y el deslizamiento ML y también la rotación. Luego tenemos la L1324. De nuevo, esta es una rodilla de bloqueo manual que también cuenta con la función de flexión en fase de apoyo. Así que si tenemos un paciente que sabemos que va a progresar, sería bueno ofrecer una rodilla de 5 barras que tiene bloqueo manual, porque para desplazarse, entonces puede usar la flexión en fase de apoyo aunque la rodilla esté bloqueada. Y lo que eso hará es absorber algo de impacto, pero también pues le permitirá evadir obstáculos debido al rango de movimiento de la flexión en fase de apoyo. A medida que progrese la persona, se puede desactivar el mecanismo de bloqueo manual. Entonces se tendrá que ajustar la rodilla dependiendo de su actividad. Esta rodilla también tiene la aprobación de la PDAC. La 1326 es una rodilla de bajo nivel de actividad, es K2 y no tiene bloqueo manual. Sorprendentemente tan pequeña y compacta y ligera como es, tiene un centro de rodilla instantánea muy estable. Esta tiene adaptador Lotus o también montura piramidal. La 1321 es una versión sin bloqueo de la rodilla de 4 barras L1321. Tiene un adaptador Lotus o una montura piramidal que son intercambiables. Así que se puede ajustar el deslizamiento o la rotación según sea necesario. También es una rodilla clasificada K2. Y también cuenta con la aprobación de la PDAC. De hecho, todas nuestras rodillas verdes tienen la aprobación de la PDAC. La 1324 es la versión sin bloqueo de la rodilla L1324 y tiene hasta 12 grados de flexión en fase de apoyo, al igual que la L1324. La mayoría de nuestras rodillas de 5 barras que tienen esta función tienen hasta 12 grados de rango de flexión. Tiene un ajuste de fricción, un ajuste de ayuda de extensión y se puede también ajustar la flexión en fase de apoyo. En realidad no recomendamos que se afloje y que la hagan más suelta porque eso inducirá algunos problemas que hemos descubierto. Esta es una rodilla de nivel K2 a un poco de K3 dependiendo del paciente. Es una rodilla mecánica. Veamos ahora la flexión en fase de apoyo. Específicamente en nuestra rodilla, así es como funciona este tipo de flexión. Y lo bueno de esta es que induce la estabilidad del bloqueo mecánico. Lo que eso significa es lo siguiente. Si nos fijamos aquí en la imagen de la derecha, si no hay flexión en fase de apoyo, esto permitirá que el mecanismo de 4 barras que está incorporado en la rodilla facilite entrar en balanceo al caminar. Además, si la persona va a bajar un obstáculo, podría ser que la rodilla entre en activación como cualquier rodilla de 4 barras.
Así, a medida que entran en más flexión en apoyo y, bueno, digamos por ejemplo en esta foto del medio, hay 5 grados de flexión y se puede ver, si nos fijamos ahí en las líneas de intersección que representan el centro de rodilla instantáneo, podemos ver que estas líneas están más hacia arriba y hacia atrás comparadas a la línea de la imagen de la izquierda. Lo que sucede es que está permitiendo que el mecanismo de 4 barras se balancee y se incline hacia atrás, y eso está induciendo a tener un centro de rodilla instantáneo estable. Si comparamos las líneas de derecha a izquierda, se puede ver cómo van subiendo progresivamente y también se van moviendo hacia atrás. Por ejemplo, en la última imagen hay 10 grados de flexión en fase de apoyo. Aquí podemos ver cómo las líneas están más hacia arriba y hacia atrás comparadas a la posición de la rodilla. Es por eso que no se debe aflojar demasiado la función de la flexión en fase de apoyo, porque si se puede hacer eso fácilmente con la prótesis en un modo estático, sin que la persona la esté usando, y se manipula la prótesis y se puede ver el rango completo de la flexión en fase de apoyo, pues entonces va a estar demasiado flojo. Pero en realidad vamos a ver un video más adelante sobre la recomendación para el rango de ajuste de esta. Veamos ahora la L1322. Esta es una de las rodillas verdes que no tiene un soporte de rodilla intercambiable, pero tiene un soporte piramidal fijo. Esto se debe en parte a que en el lugar donde tendría que estar el montaje para el perno, hay un mecanismo de bloqueo con la finalidad de bloquearse en extensión completa. Esta es una rodilla neumática de 4 barras que cuenta con una función de bloqueo manual. ¿Y por qué tendríamos esta función de bloqueo manual? Bueno, pues en realidad esta idea llegó porque los clientes pedían este tipo de rodilla y encontramos que su recomendación era porque tenemos pacientes activos y a veces ya sea por trabajo o quizás ocio, tienen que estar en posiciones donde requieren tener cierta estabilidad mientras, digamos, ya están de pie o en movimiento y también cuando están en espacios estrechos. Así de esta manera pues pueden fácilmente bloquear la rodilla estando en extensión completa y proceder con cualquier actividad que necesiten hacer sabiendo que está bloqueada. Entonces, una vez que terminan con esa actividad, pueden desbloquearla y funcionará normalmente como una rodilla neumática de 4 barras. Así que pues esta idea fue impulsada por los clientes. La 1322. Esta es la versión de la rodilla sin bloqueo manual. Como no tiene la función del bloqueo manual, es intercambiable con una pirámide o un adaptador Lotus. Con todas nuestras rodillas neumáticas hay ajustes neumáticos de extensión y flexión separados. Así que es muy importante repasar las instrucciones para ver cómo ajustar las rodillas, porque a diferencia de una rodilla hidráulica, las rodillas neumáticas requieren un ajuste excesivo, pero también tenemos que ajustarlas en armonía, no solo una o la otra. Necesitamos ajustar ambas para obtener esa característica particular que estamos tratando de obtener del cilindro neumático. También tenemos un video disponible en línea y pueden ir a nuestro sitio web para ver los videos. Allí se muestra claramente cómo la rodilla responderá a ese ajuste en particular y lo que el paciente puede sentir, por lo que también es muy importante preguntarle al paciente cuando se le hagan estos ajustes qué es lo que siente.
Entonces de esta forma sabremos lo que necesitamos ajustar. Veamos ahora la rodilla 1323. Esta es una versión neumática de la 1324. El mecanismo de 4 barras es el mismo, la función de la flexión en fase de apoyo es la misma y es ajustada por tornillos que están en la superficie interior de la rodilla. Pero vamos a ver más adelante esto en esta presentación. Hablemos ahora de la función de la flexión en fase de apoyo. Hay 2 tornillos en la parte interior de la rodilla. Ya sea rodilla mecánica o neumática, lo que queremos hacer es ver qué tanto de ese tornillo se muestra. Queremos que se vea un filete y medio de la rosca del tornillo y eso es lo máximo. Y espero que me haga entender con respecto a esto. Pero de todos modos vamos a ver unas imágenes más específicas un poquito más adelante. Bueno, si se muestra más de eso, lo que va a suceder es que la función de la flexión en fase de apoyo va a estar muy suelta. Esta flexión será excesiva y fácil y esto no es exactamente lo que queremos o lo ideal. Lo que sucede es que debido a que la flexión en fase de apoyo influye en el mecanismo de las 4 barras superiores, si al ajustarlo queda flojo, pues inducirá demasiada estabilidad en la rodilla y dificultará que el paciente inicie o entre en balanceo al caminar y además también la rodilla va a hacer bastante ruido. Este video muestra cómo cuando la persona está caminando y la rodilla está bien ajustada, no se oye ningún sonido. Podemos ver que tampoco produce algún ruido mientras está flexionando. Cuando está suelto o flojo, se puede oír un sonido y es porque la función de la flexión en fase de apoyo está un poco suelta. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que se muestre un filete y medio de la rosca del tornillo o menos. Ahora, si se afloja mucho, hará un ruido fuerte y también se bloqueará la rodilla. Y se puede ver también cómo es que ese sonido aumenta. No debería ser demasiado fácil entrar en flexión máxima y tampoco debería ser algún sonido. Por ejemplo, en este caso se puede ver cómo es de fácil entrar en la máxima flexión en fase de apoyo, lo que significa que está demasiado floja. Entonces, cuando esta función está muy floja, ¿qué pasa? Podemos oír que hay un sonido muy fuerte y claro está que el encaje hace que ese sonido se escuche aún más fuerte, pero podemos observar acá que los tornillos están muy sueltos. Cuando nosotros empezamos a vender esta rodilla pensamos que sí, se podía aflojar y hacerla muy activa, pero nos dimos cuenta de que no era buena idea porque esto trae varios problemas. En este caso, la función de la flexión en fase de apoyo lo que va a hacer es que bloqueará la rodilla. Llegamos a pensar que la inclinación de la cabeza estaba causando eso, pero al mirar las imágenes encontramos que no era el caso. Era que la función de la flexión estaba demasiado floja. Aquí la flexión en fase de apoyo llega fácilmente a su máximo y podemos escuchar el sonido. Y bueno, en este video parte de ese traqueteo se atribuye al cordón que rebota en la rodilla.
Por lo tanto, si se ajusta correctamente esta función de flexión a un filete y medio de la rosca del tornillo o menos, entonces esta debería funcionar normalmente. Siempre se le debe preguntar al paciente lo que siente, porque lo que va a sentir será diferente a lo que nosotros vemos. Cuando se saca el perno de montaje de la rodilla de la caja, este no va a estar atornillado o apretado. Simplemente está ahí en su lugar para que se pueda montar la rodilla y hacer la alineación que se necesite hacer. Es importante aplicar Loctite y apretar como corresponde. Así que después de conseguir la alineación, se quita el tornillo después de marcar dónde debe estar el montaje. Si tenemos un adaptador Lotus, debemos asegurarnos de marcar todas las caras para que estén alineadas, marcar dónde debe colocarse, aplicar Loctite y apretar o atornillar de acuerdo a lo que se necesite. Lo mismo aplica también para la pirámide, marcar el lugar donde debe estar, quitar el perno, aplicar Loctite y apretar o atornillar. Cuando terminemos de apretar el adaptador de pirámide, debemos asegurarnos de apretar el tornillo de rotación. Una de las cosas que no se debe hacer es modificar las rodillas. No importa de qué fabricante sea, no se debe modificar ninguna rodilla. Y a esto es a lo que nos referimos. Fijémonos, por ejemplo, en esta imagen. Esa montura no la hacemos nosotros, es de un fabricante diferente. Cuando se hace esto, se anula la garantía porque se está modificando la rodilla. Se está haciendo que funcione de manera como no fue diseñada. Esta montura de rodilla en particular causará que la rodilla se vuelva inestable. Por ejemplo, esta es la 1324. Y lo que pasó fue que recibimos una llamada de que el paciente se había caído y que el perno y el soporte de la rodilla se habían roto. Ahora, si miran la foto de la izquierda, la función de flexión en fase de apoyo de esta rodilla, que tiene la flexión en fase de apoyo incorporada en el diseño del marco de la rodilla, pues fue prácticamente eliminada. Así que entonces funciona ahora como una rodilla normal de 4 barras. Ya hablamos un poco del centro instantáneo de la rodilla, donde la rodilla gira sobre una rodilla de 4 barras y donde se fija. Dependiendo de dónde esté la línea de peso, si está bien alineada, será estable. Ahora, cuando la persona va a hacer contacto inicial, si ponemos esta función en esta rodilla, como en la foto de la derecha, en el momento en el que hagan ese contacto inicial, ¿qué va a pasar cuando carguen la rodilla, cuando carguen la prótesis? Bueno, pues va a cargar el tope que va a permitir que el encaje se flexione sobre la prótesis, lo cual va a acercar el encaje al centro instantáneo de la rodilla. ¿Y eso qué va a hacer? Pues va a hacer que la prótesis sea inestable. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una gran probabilidad de que la persona se caiga. Entonces, esto hizo que se anulara la garantía después de que vimos las fotos. Cuando las vimos, les dijimos, no, no garantizamos esta modificación de la rodilla. Ustedes son responsables de inducir una parte insegura que modificaron en la prótesis de alguien y cancelaron la función o característica de seguridad que en este caso es la flexión en fase de apoyo. Así que si lo modifican, no esperen que lo garanticemos,
porque esa es su modificación. Hablemos ahora de la desactivación del mecanismo de bloqueo. La L1311A y nuestras otras rodillas de bloqueo manual pueden deshabilitar el mecanismo de bloqueo. Pues simplemente se empuja la palanca de bloqueo hacia arriba y se enrosca el tornillo de bloqueo hasta el fondo para mantener la palanca arriba. En algunos casos, como en las rodillas verdes, las rodillas de 4 barras, hay 2 tornillos de fijación y debemos fijar ambos. En la L1311A creo que solo hay uno. Y si ese es el caso, pues ese es el tornillo que se debe ajustar. Ahora, después de poner los tornillos de fijación, debemos aflojar el tornillo del cordón que sujeta este mismo a la palanca. Y de esta manera se puede quitar el cordón de la prótesis. Tornillo de ajuste de inclinación de la cabeza. El tornillo de ajuste de inclinación de la cabeza está ahí para afinar el funcionamiento de la rodilla. No está ahí para permitir más flexión o extensión del encaje en la rodilla. Eso no es en realidad lo que se pretende hacer. Está más bien para permitir que una vez que se tiene la alineación correctamente establecida, si el paciente dice, oh no, es un poco difícil flexionar mi rodilla, pues entonces se puede ajustar con la función de inclinación de la cabeza. Esto puede realmente molestar a la rodilla y en realidad no es bueno hacer esto en ninguna de las rodillas de bloqueo, porque una vez que se ajusta la inclinación de la cabeza en una rodilla de bloqueo, el mecanismo de bloqueo podría no funcionar. Una vez que se atornilla, la cabeza se va a mover hacia arriba y va a interferir con la palanca de bloqueo. Cuando se suelta, se puede ver que no baja. Debería moverse libremente y encajar y bloquearse. Pero tampoco queremos que se mueva libremente. Si lo ajustamos de la otra manera, puede hacer que se mueva y podría haber algún movimiento en la rodilla, aunque la rodilla esté bloqueada. Eso tampoco es bueno porque entonces se sobreesforzaría la palanca de bloqueo. Debe ser ajustado de tal manera que no haya movimiento en ninguna flexión o extensión de la rodilla con la palanca estando en la posición de bloqueo. Si miramos el ajuste de la inclinación de la cabeza, solo para obtener una imagen más clara, y esto está en las instrucciones, por lo tanto es muy buena idea leer las instrucciones. Si miramos la imagen del medio, esta es la posición neutral del centro de rotación instantáneo de la rodilla. Y si nos damos cuenta, está en una posición fija. Ahora, a medida que vamos a la derecha, si lo giramos en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a inducir más inestabilidad. Va a ser menos estable y lo que sucede es que provocará que la cabeza de la rodilla se incline hacia arriba. Eso va a hacer que el centro de rotación instantáneo de la rodilla baje y sea más anterior. Hablamos de dónde debe estar alto y posterior. Así que como está anterior y bajo, va a hacer que sea más inestable. Ahora, si miramos la imagen del extremo izquierdo, si lo giramos hacia la izquierda, va a hacer que la cabeza se incline hacia abajo, en la parte superior frontal de la rodilla. Y lo que eso va a hacer es que va a inducir más estabilidad. Así que si se ajusta demasiado esto, el centro de rotación instantáneo de la rodilla sube o baja dependiendo de cómo lo ajustemos. Por lo tanto, si no están seguros de cómo ajustarlo exactamente,
es bueno leer las instrucciones y solo ajustarlo para inducir un cambio de 1 o 2 grados solamente. Todas nuestras rodillas tienen un resorte de asistencia de extensión. Se puede ajustar con el tornillo de ajuste, pero tenemos que revisar si hay un tornillo de fijación para el tornillo de ajuste. Si hay un tornillo de fijación, entonces también debemos asegurarnos de aflojarlo antes del ajuste. Si no se hace, lo que pasará es que el tornillo se dañará. Y si se daña el tornillo y se hace un ajuste, entonces se dañará el marco de la rodilla. Si el marco de la rodilla es afectado, básicamente se anula la garantía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se hace este ajuste. Asegúrense y comprueben si hay algún tornillo de fijación. Debemos hacer un hábito el revisar si hay alguno de estos tornillos. La mayoría de los tornillos en casi cualquier rodilla tiene un tornillo de fijación. Si miramos el ajuste de fricción del balanceo, nuestras rodillas verdes tienen un ajuste de fricción como la de la L1311A, de la cual ya hablamos. Si observamos la foto de la derecha, esa es la rodilla 1326, que es la de bajo perfil y la más pequeña, y esa tiene el ajuste de fricción justo encima del pasador o pin de rotación. Así que básicamente lo que estos están haciendo es que están tratando de inducir una fuerza de sujeción alrededor del pivote para que se tenga fricción. Así que tenemos que fijarnos cerca de donde están la mayoría de los pivotes y ese es el tornillo que debemos ajustar. Entonces en la L1321 y la 1321 los tornillos de ajuste están cerca del pivote. Si miramos ahora la L1324, de nuevo está cerca del pivote y hay 2 tornillos de ajuste. Si observamos la 1324, podemos ver que el ajuste de fricción está en la cabeza de la rodilla y por lo tanto debemos poner mucha atención. A veces está en el link o en el enlace, aunque sí, la mayoría de las veces lo está ahí. A veces está en la cabeza, dependiendo de la rodilla. Así que la mayor diferencia va a ser la 1324 y la L1324. Se parecen mucho, se ven muy similares y se podría pensar que el ajuste de la fricción estaría en el mismo lugar porque una tiene la palanca de bloqueo en la cabeza de la rodilla y pues no se puede poner el tornillo de ajuste de la fricción allí. Así que ahí es donde estas van a variar. Gracias por asistir a nuestro seminario web y los invitamos a visitar nuestro sitio www.stngco.com para ver nuestra línea completa. Muchas gracias.